Lunes 25 de febrero del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE investigará posibles irregularidades que puedan cometer las organizaciones y movimientos políticos. Para el efecto se firmó un convenio de cooperación mutua con el Consejo Nacional Electoral. Durante 3 años, el Consejo Nacional Electoral CNE y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE trabajarán mancomunadamente para detectar posibles irregularidades que puedan cometer las organizaciones políticas. El compromiso del CNE es informar a la UAFE sobre operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas por parte de las organizaciones políticas o en actividades relacionadas a su competencia. Como liderar programas y proyectos de prevención, detección y erradicación de lavado de activos. Por su parte, la UAFE se compromete en brindar asesoramiento al máximo organismo electoral. Y una vez que se reporte alguna sospecha por parte del Consejo Nacional Electoral, inmediatamente iniciaremos nuestro trabajo. Tengan la certeza que tanto la UAFE como el Consejo Nacional Electoral estamos comprometidos en la lucha frontal contra la corrupción, ante la cual no daremos tregua hasta alcanzar el bien común. En este momento nosotros no tenemos ninguna denuncia, sin embargo, esta investigación que lo llevó adelante el Consejo Verde Soto nos servirá como una base para sobre aquello nosotros empezar a tomar más atención en lo que significa el financiamiento de las campañas. Dejan claro que la iniciativa no surge solo por el proceso electoral que vivimos. Se prefiere no dar plazos de cuándo ya se podrían tener los primeros resultados. Y esta, al ser una unidad de inteligencia financiera, realizará el reporte pertinente y llevará a la Fiscalía General del Estado, en el caso de así ser pertinente, en el plazo más pronto posible. El inicio de esto será en el momento que nosotros podamos tener cualquier indicio o sospecha de que hay dineros que no son lícitos en el financiamiento o de la campaña o del fondo partidario. La ciudadanía podrá sumarse a la propuesta a través del correo electrónico denuncias@uafe.gov.es y la página web www.uafe.gov.es. Se guardará absoluta reserva, informó Héctor Romero. La Mesa de la Verdad y Justicia, que llevó adelante audiencias públicas y privadas sobre presuntos casos de persecución judicial y política durante el régimen anterior, presentó su informe final en el que recomienda que se investiguen a más de 400 jueces y fiscales por haber supuestamente violado derechos humanos y el debido proceso. Luego de aproximadamente 7 meses de audiencias públicas, privadas y recopilación de información de presuntas víctimas que denuncian haber sido perseguidos políticos y judiciales durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, este lunes la Mesa de Verdad y Justicia Perseguidos Nunca Más presentó el informe final de su trabajo, casos con los cuales se habría llegado a una clara conclusión, sostienen. Nos permiten decir que efectivamente con toda claridad hubo persecución política, hubo violación bastante masiva de los derechos humanos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Dentro de los casos que se incorporaron en este texto están mujeres amazónicas, comunidad INTAC, 10 del Uruncoto, 21 del Arbolito, 30S, Neri Zamora y caso UNE, entre otros, de los cuales indicaron que se habría determinado además que 495 jueces, conjueces y fiscales habrían actuado en franca violación al debido proceso y a los derechos humanos durante las diligencias que llevaron adelante. Estamos relatando cómo la justicia ecuatoriana, los operadores de justicia procedieron en los distintos hechos de persecución política. Esto no debe pasar como una anécdota, debe ser un hecho en el cual el Consejo de la Judicatura debe tomar este informe como elementos para los procesos de evaluación y de investigación, porque no solamente es la evaluación, sino también tienen que investigarse el comportamiento de los operadores de justicia en el país. Este informe será entregado a varios organismos de control y a los poderes del Estado, entre ellos la Asamblea Nacional. Pero hay que pedirle a la Asamblea Nacional que haga una comisión para que revise efectivamente estos casos. Hay que pedirle a la Asamblea Nacional que abra la posibilidad de discutir amnistías e indultos, porque hay personas que todavía están privadas de la libertad, hay personas que todavía tienen que cumplir sentencias de varios años.
Lamentaron que durante la lectura de este informe no estén presentes los vocales del Consejo de la Judicatura, pese a que esta mesa fue creada por sus antecesores, el Consejo Transitorio. Sin embargo, señalaron que acudirán para entregarles el texto, que esperan sea tomado en cuenta durante el proceso de evaluación de los jueces y fiscales del sistema judicial. En Quito informó Adriana Rojas. El Ministerio Público de Trabajo dio la notificación de impedimento de ejercer un cargo al legislador Germúy Calle, sancionado por la Contraloría General del Estado con su destitución. La notificación ha sido publicada en la página web de esta cartera de Estado. La notificación ha sido publicada en la página web del Ministerio de Trabajo. En ella se detalla que el legislador Germúy Calle no puede seguir ejerciendo cargo público, pues ha sido destituido. La orden de destitución llegó desde la Contraloría. La semana pasada el Contralor confirmó la información, con lo que Germúy Calle dejará de ser asambleísta. Estamos llevando este proceso con todos los pasos legales. Está notificado el ministro del Trabajo. El Ministerio del Trabajo ha procedido en derecho a establecer el impedimento para ejercicio de cargo público. Esta notificación obligaría a la Asamblea a tomar una decisión de inmediato. Se espera que retornen de la vacancia legislativa para analizar el caso, pues con este impedimento Germúy Calle ya no podrá seguir ejerciendo ni recibir recursos económicos del Estado, como su sueldo, por ejemplo. Las consecuencias que tiene una decisión por la cual hay un impedimento legal para ejercer cargo público tienen, por supuesto, entre otras, la de que no puede cobrar recursos del Estado. La decisión de destitución tomada por la Contraloría era de obligatorio cumplimiento, pero el Consejo Administrativo de la Legislatura decidió que era prudente esperar una respuesta a la apelación presentada por el legislador ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Una sanción de destitución es de ejecución inmediata. No se inhibe esta sanción y no se inhibe de su cumplimiento el hecho de que una autoridad pueda presentar ante el Tribunal Contencioso algún tipo de recurso. Germúy Calle asegura que aún no ha sido notificado con esta decisión por parte del Ministerio de Trabajo, que él continuará ejerciendo sus funciones. No se puede efectivizar, de tal manera de que todo lo demás son palabras y solamente dichos infundados jurídicamente de parte del que se pretende ser Contralor General del Estado. De concretarse esta decisión de la Contraloría, Calle sería el cuarto asambleísta destituido en lo que va del periodo de la presente Asamblea Nacional, informó Javier Gallo. Miembros del colectivo ciudadano que solicitan la derogatoria del impuesto verde esperan que una vez que la Asamblea retorne de su vacancia pueda analizar el pedido de revisión de este impuesto. El proyecto que fue presentado hace varias semanas podría ser definitivamente aceptado dentro del CAL y enviado a una comisión para su análisis. Esta normativa busca que la Asamblea revise la decisión de crear el llamado impuesto verde, que este año ha causado graves problemas a los propietarios de vehículos de alto cilindraje. Un tema que debería ser tratado por el Consejo de Administración Legislativa como urgente y entiendo que será entregado a la Comisión de Desarrollo Económico. Es inadmisible que un vehículo tenga que pagar más de $1000 anuales por vehículo, por matricular por impuesto a ese vehículo. Entonces es demasiado. El proyecto busca una sola cosa, que el impuesto sea eliminado. La propuesta es la derogatoria de los artículos que crearon el impuesto verde. Esto es lo que dice el proyecto de ley. Y esto es apoyado por quienes son parte del colectivo que esperan que la Asamblea pueda tomar una decisión al respecto de forma inmediata. Los ciudadanos tenemos que protestar y hacer valer nuestros derechos, no dejar que el Estado nos atropelle. Estos son recursos que fueron presupuestados por el Gobierno Nacional para este año. Quitarle recursos al Gobierno Nacional, entendemos que no es una posición responsable. Pero tampoco es responsable con los ciudadanos doblarles el impuesto en un recurso económico que termina siendo abusivo. Acá se espera que la Asamblea pueda analizar el tema con la urgencia necesaria para poder tomar una decisión en torno a si el impuesto sigue vigente o no, informó Javier Gallo. Luego de pasar las pruebas escritas, los postulantes a la Defensoría del Pueblo se sometieron a las audiencias orales y entrevistas públicas por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Es
Yo lo que veo es... Las audiencias orales para los postulantes a la Defensoría del Pueblo arrancaron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, con la novedad de que Hernán Rivadeneira, uno de los aspirantes al cargo, decidió a medio camino retirarse del concurso. Por cuestiones de salud, él ha decidido salirse del concurso y el Pleno del Consejo se lo ha aceptado. Y los documentos ha adjuntado, como el certificado médico del Hospital Carlos Andrade Marín. Con esto, el concurso de selección del titular de la Defensoría del Pueblo queda conformado por Freddy Carrión, Raúl Moscoso, Gladys Potes, Zaida Rovira, quienes tuvieron 5 minutos para describir ante el Pleno del Consejo de Participación y la Comisión Técnica su trayectoria y logros alcanzados durante su carrera profesional. Posterior, cada uno de los consejeros realizaron una serie de preguntas para medir los conocimientos en la materia. Las preguntas iban más orientadas a conocer el talante de uno, la disposición. La Defensoría del Pueblo no es solamente un cargo de abogado litigante, ¿no? Lo hemos visto acá. Estamos para promover derechos en políticas públicas, por ejemplo, estamos para hacer gestiones con otras entidades del Estado cuando detectamos alguna vulneración. Los postulantes han tenido que pasar por varias fases, la de méritos, en la cual se califica la formación con 22,5 puntos, igual puntaje para la experiencia, 5 puntos para la producción académica y los 30 restantes de la entrevista pública, en total 100 puntos. Una vez que se produzcan estas 3 valoraciones, y se ha atendido también la solicitud de recalificación, la Comisión Técnica Ciudadana hará un informe que será conocido por el Pleno y puesto en conocimiento de los postulantes para que en el caso de que consideren puedan impugnar esos puntajes y a través del recurso de revisión. Luego de ello, finalmente llegará la fase de impugnación ciudadana. En ella, la ciudadanía, mediante pruebas, podrá apelar la participación de cualquiera de los 4 concursantes en caso de considerar que no cuenten con los méritos necesarios para ocupar el cargo. En Quito informó Adriana Rojas. El Gobierno Nacional firmó un acuerdo con los productores de leche para declarar en moratoria al suero por 6 meses. La medida ya entró en vigencia y pretende incrementar el consumo de leche líquida en el Ecuador. La decisión se tomó el pasado 19 de febrero, pero no fue sino hasta este 25 que se hizo público. El Gobierno Nacional, a través de un acuerdo con el sector lácteo, declaró moratoria para el suero de leche por un periodo de 6 meses. Y lo que hemos hecho es llegar a acuerdos. Es el único camino por el que vamos a salir adelante. Abre el camino para que nosotros los pequeños productores podamos tener una esperanza en esta producción tan linda y tan noble que es la producción de leche. A decir de Yuri Parreño, viceministro de Industrias y Productividad, en estos 6 meses se trabajará en la parte técnica recolectando información para construir una política pública que se quede permanente en el tiempo. Que permitan incrementar el consumo de lácteos, fomentar exportaciones, controlar la comercialización informal de suero de leche y productos lácteos informales. Detalló además que el acuerdo tiene varios capítulos. El primero tiene que ver con la creación de un esquema en donde se busca incrementar el consumo de leche e incluso se logre utilizarlo desde la compra pública para escuelas y cárceles. El segundo capítulo tiene que ver con la normativa para el uso del suero de leche. Ahí se plantearía la ayuda desde el Ministerio de la Producción para generar buenas prácticas de manufactura, incluso también generar un plan quesero. Vamos a generar productos que van a servir para la agricultura como fertilizantes que pueden derivarse de este producto. El tercer capítulo, señaló Parreño, serán los controles de la cadena láctea. A la firma del acuerdo, los representantes del gremio no llegaron solos. Ellos se reunieron desde temprano en el Parque El Arbolito para caminar hasta la Plaza Grande, donde más tarde y en medio del cambio de guardia, los saludó el presidente Lenín Moreno, reafirmando su compromiso con ellos. No vamos a abandonarles nunca. Los acuerdos se van a cumplir a rajatabla. A decir de las autoridades gubernamentales, el acuerdo ya entró en vigencia, mientras que el precio de sustentación para los productores seguirá en 42 centavos. En Quito informó Andrea Orbe. En nuestro segmento Conociendo al Candidato, hoy les presentamos a un nuevo postulante a la alcaldía de la capital de la República. Su nombre es Juan Carlos Holguín, él tiene 35 años de edad, su profesión, comunicador corporativo, tiene una maestría en políticas públicas.
Experiencia, fundador del Grupo Link, fundador además de la Fundación Grandes Valores, secretario de Desarrollo Productivo del municipio de Quito en el 2014, miembro del Consejo Consultivo de la Universidad de las Américas. Él es candidato por Creo Lista 21, convertir a Quito en una ciudad innovadora y transformar la organización del municipio. Son algunas de las propuestas de Juan Carlos Holguín, candidato a la alcaldía de Quito. Los detalles a continuación. El joven empresario Juan Carlos Holguín señala que su postulación a la alcaldía de Quito se da en un escenario complejo. Sin embargo, menciona que está preparado para este nuevo reto electoral. Vamos a tener una alcaldía que produzca oportunidades, que produzca emprendimientos y que después logre también tener seguridad en la ciudad. Su experiencia profesional está ligada con la tecnología. A los 18 años fundó su primera empresa. Holguín explica que es momento de aplicar la innovación para hacer el cambio que Quito necesita, como por ejemplo en el tema de la movilidad. Vamos a lograr que el metro de Quito se alimente con un transporte público-privado que llegue a cada rincón de esta ciudad. Y la tecnología nos permite saber después esas frecuencias, los horarios. Explica que su visión de emprendedor va a estar ligada a la administración municipal, por lo que propone un modelo de microemprendimientos que resolvería los problemas que tiene la ciudad, como la basura. Vemos una gran posibilidad de generar, por ejemplo, microempresas que puedan empezar el sistema de recolección de basura en barrios con apoyo del municipio, créditos de hasta $1.500 para empezar con el reciclaje en hogares. Otra de sus propuestas es un plan de vivienda, que los jóvenes puedan acceder a varios incentivos y de esta manera generar plazas de trabajo. Queremos más bien una ciudad que pueda tener, por ejemplo, vivienda accesible en el Bicentenario o en Santa Prisca, por donde va a pasar el metro de Quito. Que los jóvenes puedan comprar una vivienda de hasta $70.000 en vivienda digna, accesible, con espacios públicos de calidad. Además, plantea un municipio de menos trámites para quienes quieren emprender. Necesitamos que haya más de 1 millón de personas, especialmente bachilleres, que vayan saliendo y que tengan su teléfono inteligente con conectividad, y de esa manera bajamos los trámites municipales, tenemos un municipio en la mano con menos impuestos. Le apuesta a reducir el tamaño del municipio eliminando la duplicidad de funciones en las administraciones zonales y otras entidades. Juan Carlos Holguín es respaldado por el partido Creo Lista 21. Informó Priscila Cadena. Y a la prefectura del Guayas les presentamos a Juana Vallejo. Ella tiene 72 años de edad, su profesión, licenciada en comunicación, experiencia, exgobernadora del Guayas, exministra de Turismo. Ella es candidata por Democracia, sí, Lista 20. Veamos a continuación las propuestas de Juana Vallejo. Volvió a la palestra pública casi 30 años después en el gobierno de Lenín Moreno. Juana Vallejo cree se necesita corazón para gobernar una provincia cuyos pequeños agricultores frente a los mercados de la Unión Europea y el próximo con la Alianza del Pacífico. Hay que añadirle el valor para que no sea solamente el producto primario. Por la industrialización del arroz, por ejemplo, harina de arroz, y sustituyes la importación de trigo. Si tienes al mismo tiempo licor de arroz y de la cáscara de arroz quemada sale el silicio, con lo cual puedes poner plantas de energía con placas solares. En lo social quiere volver a instaurar la entrega de canastas de víveres a precios preferenciales. Rebajar el gasto de cada familia en al menos 30% si empacamos nosotros los productos de una canasta básica y las ponemos al costo. Yo ya lo hice en la primera gobernación. Para enfrentar el fenómeno del consumo desenfrenado de drogas, plantea la construcción de un centro en el Cantón Playas. Desintoxicación, rehabilitación y lo más importante, reinserción. Inclusive hablé con la presidenta de la Cámara de Industrias en un proyecto muy interesante. La potencia turística de Guayas está subutilizada. ¿Cuál es la propuesta? Por un lado, para la conservación medioambiental y por otro, para fomentar ese turismo interno y también externo. Las personas no vienen a ver los grandes edificios, quieren vivir la realidad diferente de un campesino. Entonces hay que conservar ese valor patrimonial. Un proyecto fundamental es reforestar al menos 25.000 hectáreas, porque son las redes que sostienen la capa vegetal. Recuperar capa vegetal lleva 10.000 años. Afirma tener las aptitudes y sobre todo la actitud para llegar a la prefectura. Apela a la sensatez popular, dice, que nadie se quede en cero en las urnas. Votar por la 20. 20 sobre 20, casi es un número mágico.
informó Jorge Escobar. Y tienen toda mi vida. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en emisión estelar del Comercio TV. Al regresar decomisan gran cantidad de armas en la provincia de Manabí. Además, ocupantes de moto murieron tras chocar contra un bus. Les tenemos los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En Ecuador se registran 37 causas entre violaciones, abusos sexuales y otros delitos cometidos por religiosos a menores de 18 años de edad desde el año 2017 al 2018. A continuación les presentamos un reportaje especial. Los delitos sexuales por parte de religiosos en Ecuador a menores de edad es una realidad. Muchos callaron por miedo o porque de niños no comprendían lo que sucedía. Conforme pasó el tiempo, algunas de las víctimas se atrevieron a hablar y denunciar sus casos. Según reportes de la Fiscalía, desde enero del 2017 hasta diciembre de 2018, en Ecuador se registraron 37 causas. Algunos se refieren a violaciones y otros a abusos sexuales. La mayoría de delitos se cometieron cuando las víctimas eran menores de 18 años. En la provincia de Pichincha existen 5 casos, de ellos 4 pertenecen a violaciones y 1 a abuso sexual. Una de las víctimas sufrió estos atropellos desde la edad de 8 años hasta los 15. La mayoría de individuos que perpetraron estos actos pertenecen a la Iglesia Católica, aunque en un caso figura un miembro de la Iglesia Evangélica. En Imbabura son 9 causas, 3 de ellas se encuentran en investigación fiscal y 6 en investigación previa. Los hechos se registraron cuando las víctimas eran niños de 10 años. En la provincia de Los Ríos se reportan 9 casos, al igual que en Guayas. En este último, incluso existe una investigación sobre distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes. Mientras que en Azuay hay 5 demandas. En una de ellas ya se determinó sentencia ejecutoriada. El culpable ha sido condenado a 13 años y 4 meses de prisión. A todo esto, en el 2019 se suma un nuevo escándalo que ocurrió en Quito, en el sector de Guápulo, donde un sacerdote fue detenido el pasado 3 de febrero por el presunto delito de abuso sexual a 2 hermanas de 10 y 14 años. Ante estos abusos, las víctimas claman justicia y que los casos no prescriban. Informó Valeria Navarro. La resolución del Papa Francisco en la reunión extraordinaria para tratar sobre los abusos sexuales contra niños y niñas no satisface a las víctimas. Además, un cura reveló que se quemaron varios archivos que contenían los casos. Ante la ola de denuncias de pederastia y abusos sexuales contra niños cometidos por parte de religiosos en varias partes del mundo, el Papa Francisco resolvió en la reunión extraordinaria de obispos que los curas deberán proteger a menores, practicar la seriedad impecable y someterse a una verdadera purificación. La Iglesia no escatimará ningún esfuerzo en hacer todo lo necesario para llevar a la justicia a aquellos que han cometido esos delitos. La Iglesia nunca intentará silenciar o no tomar en serio algún caso. Ante esta respuesta, las víctimas de delitos sexuales que viajaron al Vaticano a exigir justicia, entre ellos el ecuatoriano Juan José Vallas, indicaron que las resoluciones del Papa no resolverán nada. Vallas fue víctima de prácticas escalofriantes cometidas por un sacerdote en Guayaquil. Amarraba una puerta de metal que tenía, te acercaba a ella porque daba choques eléctricos, te golpeaba con un látigo, te golpeaba con las manos. La Organización Global de Víctimas ECA, presente en más de 90 países, exige que se entregue a los responsables ante la justicia, que se expulse a los acusados y que se faciliten documentos de las causas. En este último punto, un religioso reveló que varios archivos donde se reportaban casos han sido quemados. Eso es ilegal. Parece algo que la Corte Internacional podría estar interesada en investigar. Lo que no nos dijo es, ¿él lo hizo? ¿Cómo supo sobre esto? Y además, ¿quién lo hizo? ¿Dónde lo hicieron? ¿Y qué destruyeron? Las víctimas están insatisfechas con los resultados de la reunión y aseguran que no descansarán hasta que todas estas prácticas dejen de marcar la vida de muchas criaturas inocentes.
Informó Valeria Navarro. Retomamos el ámbito político para informarles que les vamos a presentar también a Alan Molesina y Carlos Guerra. Ellos son candidatos que aspiran a ocupar una de las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su elección será por voto popular durante las elecciones del 24 de marzo de 2019. Alan Javier Molestina Malta, edad 62 años, estudios realizados, licenciatura en Ciencias Navales, maestría en Estrategia Militar Marítima, diplomado en Administración de Empresas, maestría en Estrategia y Política, experiencia profesional, oficial de Marina de la Armada del Ecuador, asesor naval de la Armada del Ecuador. Carlos Tirone Guerra López, edad 69 años, estudios realizados, abogado, licenciado en Ciencias de la Educación, experiencia profesional, profesor de la Escuela Evagora Pincay Sánchez, profesor de la Escuela Felicísimo López, abogado en libre ejercicio. Seguimos en el Comercio TV. Decomisan gran cantidad de armas en Manabí. El operativo tuvo lugar tras varias semanas de investigaciones. Se presume que estas eran utilizadas por una organización delictiva. El operativo denominado Trueno se ejecutó en el cantón 24 de Mayo de la provincia de Manabí. Aquí una organización delictiva, la cual era investigada desde hace algún tiempo atrás, fue desarticulada por elementos policiales. En poder de los sospechosos, gran cantidad de armas de grueso calibre. Enseguida, detalles de las investigaciones. 28 armas de fuego. 28 armas de fuego. Tenemos 16 armas de fuego cañón largo, tipo artesanal. 9 armas de fuego de cañón de cortos de tipo artesanal. Tenemos 2 armas de fuego tipo revólver artesanal nuevamente y un arma de fuego tipo pistola. Según dicen autoridades de seguridad, lo que buscan es descubrir las conexiones que los detenidos tengan con demás grupos delictivos. También se logró establecer pólvora negra y también otro tipo de pólvora que sirven para armar el cartucho y de esta manera lograr un cartucho para ser utilizado dentro de la arma de fuego de cañón largo. Y que aún las operaciones antidelincuenciales están en marcha. También es importante que conozcan que nosotros vamos a seguir con nuestras unidades de inteligencia, con nuestras unidades de policía judicial, investigando y estableciendo lugares donde se encuentran armamento a lo largo de la provincia. Informó Julio César Saona. Gran cantidad de alcaloides fueron decomisados luego de un operativo ejecutado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. La droga pretendía ser enviada a Europa por vía marítima. Tras información reservada, la Policía Antinarcóticos ejecutó un operativo en el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de La Garzota. Tras divisar que un vehículo llegaba hasta un inmueble determinado, los agentes especiales actuaron. Ahí encontraron la evidencia. Proceden al registro del mismo y encuentran una caleta, es decir, realizaba modificaciones en este vehículo con espacios destinados al transporte de la sustancia. Encontrando aquí 78 paquetes tipo ladrillo embalados de los similares a los que se utiliza para el tráfico internacional de drogas. De ahí los detenidos. Se sospecha que el alcaloide iba a ser enviado al extranjero por medio de vía marítima. Que es una casa de 3 pisos, específicamente en uno de los departamentos del segundo piso. Ingresan al mismo y encuentran 100 paquetes más similares a los que fueron encontrados en el vehículo. Entonces inmediatamente proceden ya con la autoridad competente a la detención de estas 2 personas. Pero continuaban con las investigaciones. Determinar quieren las conexiones de los sospechosos con otros grupos dedicados a este delito. Venían y llegaban a la ciudad de Guayaquil, acopiaban en este domicilio en mención y posterior esta droga suponemos que iba a ser trasladada a uno de los puertos y contaminado alguna de las mercaderías o contenedores que salen con destino hacia Europa. Informó Julio César Saona. Asaltan un local comercial ubicado en el centro de Guayaquil. Los delincuentes realizaron un orificio en una de las paredes del establecimiento para así lograr su cometido. Se trata de un local dedicado a la venta de productos varios, ubicado en las calles 6 de Marzo y Sucre,
en el centro de la urbe. Hasta el establecimiento llegaron varios antisociales, quienes se llevaron una cantidad considerable de dinero. Varios individuos ingresan en el local adjunto, realizan un oramen en la pared e ingresan al local comercial y a su vez sustraerse las cantidades de dinero que se encontraba en el local. Los malhechores aprovecharon la oscuridad de la zona para no ser vistos por nadie, además de la ausencia de cámaras de seguridad. Al parecer, los individuos ya tenían estudiada la zona. Se pudo realizar el trabajo técnico obteniendo huellas de origen dactilar, las cuales van a ser ingresadas al sistema para tratar de identificar a los posibles causantes de este hecho. Informó Jorge Salazar. Varias personas fallecieron en accidentes de tránsito registrados este fin de semana en la provincia de Los Ríos. En uno de los casos, la víctima circulaba en una bicicleta. 2 hombres a bordo de una motocicleta perdieron la vida tras realizar una mala maniobra e impactarse contra un bus de la cooperativa Transporte Ventanas. El accidente se produjo en la vía San Juan Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Según ellos que venían de San Juan y se han esquivado un hueco y ese hueco me creo que lo han descontrolado, pues. Las víctimas mortales eran primos y responden a los nombres de Pancho Mayorga y Marlon Muñoz. Por otro lado, en la vía Ventanas Pueblo Viejo, un hombre en bicicleta murió luego de ser atropellado por una moto. Él venía, dicen, la bicicleta jalándola a pies, la traía jalando. Entonces ahí no... En este caso, el fallecido fue identificado como Luciano López, de 68 años. Informó Jorge Salazar. 2 presuntos suicidios se registraron este fin de semana en el norte de la capital. El primero se trata de un joven venezolano hallado muerto en una construcción. Aparentemente se habría lanzado del edificio donde trabajaba como guardia de seguridad. El segundo fue un hombre hallado suspendido en un árbol en un parque de la ciudad. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando los obreros de esta construcción llegaron como todos los días a iniciar su jornada de trabajo, sin imaginar con lo que se encontrarían. De un ciudadano de nacionalidad venezolana, que presuntamente se habría suicidado de uno de los pisos de este edificio que está en construcción. El hecho ocurrió en el sector de Iñaquito, al norte de la capital. Los trabajadores alertaron al Sistema Integrado de Seguridad EQ 911 e inmediatamente las unidades policiales llegaron al sitio. El personal policial accede al lugar y constata de la presencia de un cuerpo de sexo masculino, de un ciudadano que responde a los nombres de Kevin, lo que se sabe hasta el momento. El joven venezolano al parecer trabajaba en la construcción y habría ingresado a su jornada la noche anterior al hallazgo. Efectivamente se trata de un ciudadano de 19 años que fungía como guardia de seguridad. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad de igual forma se registró otro presunto suicidio. Esta vez un hombre de aproximadamente 30 años fue hallado sin vida en el Parque Bicentenario norte de Quito. Fue hallado un cuerpo de un ciudadano masculino, de igual manera suspendido en uno de los árboles. Los 2 cuerpos fueron levantados por medicina legal y trasladados hasta la morgue. La autopsia de ley determinará las causas de la muerte. En Quito informó Adriana Rojas. Personas heridas, casas enterradas y otras tantas construcciones afectadas dejó un deslave ocurrido en el sector de Montserrat, parroquia de Conococto. Pese a la magnitud de la emergencia, hasta el momento se descartan víctimas mortales. Aproximadamente a las 2 de la tarde de este lunes, esta montaña que se encuentra en Montserrat, parroquia de Conocoto, se vino abajo. Mi hijita dice, mami, se baja el cerro. Entonces yo ahí salí, pero ya estaba así. Llovió durísimo y eso fue lo que le bajó a las casitas esas. Habían 2 casas y les tapó. Llegando al sitio y constatando la emergencia, personal del Cuerpo de Bomberos realizaron de inmediato operaciones de asistencia, búsqueda y rescate. Lo que se hizo fue realizar una búsqueda superficial para determinar la presencia de personas a nivel de superficie, siendo así que de primera instancia fueron evacuadas 5 personas para que sean evaluadas. Los uniformados se ayudaron con perros adiestrados y equipo tecnológico para descartar víctimas mortales que podrían encontrarse enterradas. Son 5 adultos, son 4 niños que han sido trasladados a las diferentes casas de salud. En
total 3 casas fueron enterradas y otras 3 se encuentran afectadas. Como medida de seguridad, las autoridades ordenaron que además las viviendas de las zonas altas sean evacuadas. De estas casas existen 9 personas afectadas, están heridas, pero por suerte, digamos, en este caso no hay de gravedad, apenas son contusiones leves. Mientras los expertos identifican lo que pudo ocasionar el deslizamiento de tierra, los moradores del barrio nos comentaron cuáles serían las posibles causas de la tragedia. Santa Teresita de Conocoto es un barrio que todavía no se encontraría legalizado, razón por la que según sus moradores tampoco existiría alcantarillado. En este sector funciona una especie de pozos negros donde, a decir de las personas de aquí, el agua producto de este sistema se habría empozado y sería uno de los causantes de esta emergencia. Una de las moradoras del barrio Santa Teresita de Conocoto señala que en los 40 años que vive aquí todavía no tiene escrituras y por tanto el sector no está legalizado. Andamos porque queríamos hacer las escrituras y no tenemos escrituras aquí. De arriba no tienen nada. Si viven así, ellos también han hecho unos pozos sépticos y por eso es lo que se mueve la tierra. Volviendo al desastre, mientras los cuerpos de socorro brindaban atención, la incertidumbre se encontraba presente en el resto de moradores. Por el momento nos dice que tenemos que evacuar. No podemos ahorita quedarnos en nuestras casas, ahí quedan botadas. Pero más adelante no se sabe qué irá a pasar. Otros tantos por precaución sacaban sus cosas para por lo menos esta noche pernoctar en otro lugar. Pero yo no, por precaución no puedo ingresar todavía hasta que no esté eso bien limpio, hasta las autoridades digan, hagan una evaluación como dicen. Desde noviembre pasado que fue presentado el plan lluvias por la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, se han presentado 115 eventos, 46 por inundaciones, 30 contando con de movimientos en masa, 22 por colapsos estructurales, 13 por caída de árboles y 5 por vientos fuertes. Informó Javier Rosero. El invierno también causa estragos en Manabí. Los cantones de Chone y Pedernales sufrieron afectaciones durante una fuerte lluvia que cayó este fin de semana. Decenas de calles y casas se inundaron. Ese fue el panorama la mañana y tarde del sábado en la ciudad de Chone, provincia de Manabí, con las calles llenas de agua hasta las veredas. Aquí todo el día ha estado lloviendo así. Cuando llueve bastante y se abunda bastante estas calles. No ve que los carros no cruzan por ahí. Hasta los buses, uno esperando en el centro los buses para viajar y demoran. Y así reaccionaban los ciudadanos ante las 6 horas de fuertes lluvias que provocaron ese problema, obligándolos a quedarse dentro de sus viviendas, y a los que se les inundaron las casas sí les tocó ponerse a buen recaudo con sus bienes. Calles que están con agua, que están inundadas, sobre todo la calle Pichincha, que ha sido nuestro tendón de Aquiles, y las calles transversales que también se van llenando de agua. Mientras que en Pedernales la situación fue similar. En algunos barrios, la municipalidad junto al cuerpo de bomberos trabajaron inmediatamente para tratar de evacuar el agua y también el lodo. Se ha estado trabajando también en conjunto con maquinaria pesada, han estado abriendo las vías de evacuación de agua con máquinas y ya pues las aguas han comenzado a evacuar, han buscado su momento de evacuación. Yo creo que no ha habido damnificados hasta el momento, pero sí un poco afectados por la cuestión de la lluvia. Aunque algunos afectados solicitan la limpieza de las alcantarillas para evitar estos inconvenientes que cada día les preocupa más si continúan las precipitaciones con la misma intensidad. Nosotros en el aguacero que hubo hoy día se nos mojó la cama, lo que es los colchones, lo que es la refri se nos dañó a mi papá, a mí, porque por el motivo de que hay un alcantarillado aquí abajo, pero eso no desfoga bien el agua. No fueron los únicos cantones que presentaron inconvenientes con los efectos de las lluvias. En Manabí, informó Charlie Pisa. Y de acuerdo a los pronósticos del INAMI, en la capital las lluvias de variable intensidad con tormentas eléctricas se mantendrán durante los próximos días. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan tomar precauciones. Debido a la inestabilidad atmosférica de la región sur del país, durante los próximos días en Quito se prevé la presencia de lluvias de variable intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas ocasionales de vientos. Sí, van a seguir las lluvias, sí, pero ya no como fueron el fin de semana, que fueron tipo intermitentes y que se dieron a lo largo de la noche y del día. En estos días nosotros esperamos que la cobertura nubosa disminuya, es decir, vamos a tener un cielo nublado variando a parcial nublado y la presencia de lluvias, pero sería más tipo chubasco.
que serían de corta duración, pero podrían ir acompañados de descargas eléctricas. Las lluvias podrían ser más intensas en los valles de Quito, debido al ingreso de humedad, lo que ocasionaría condiciones atmosféricas inestables. El fin de semana tuvimos unas máximas que oscilaron entre los 15 y 16 grados, eso es bastante bajo. Para estos días nosotros esperamos que la temperatura máxima incremente, que oscile entre los 20 y 22 grados centígrados. En el caso de la región costa, las provincias del Oro y Guayas presentarán condiciones similares. Estas son algunas de las recomendaciones de seguridad ante las tormentas eléctricas. Alejarse de sitios que sean muy abiertos, por ejemplo, digamos canchas de fútbol, o sitios que sean muy altos, porque esos son más propensos a recibir una descarga eléctrica. También deben evitar ir con paraguas que tengan punta de acero. Además, la presencia de neblina será más intensa en horas de la noche y madrugada. Se recomienda a los conductores manejar con precaución. Informó Priscila Cadena. Momento de una nueva pausa en el Comercio TV y al regresar, amigos televidentes, en las noticias del mundo, Grupo de Lima solicita a la Corte Penal Internacional que considere la grave situación de Venezuela y denuncian serias amenazas contra el presidente encargado y su familia. Los detalles aquí en TVC. Interés nacional. Para combatir el fraude fiscal, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador contará con la colaboración de 154 que entregarán información sobre el dinero y movimientos financieros ecuatorianos en el extranjero. La entrega de información se da en marco de un acuerdo de cooperación suscrito por Ecuador con el Foro Global de Transparencia en octubre del año pasado. Con esto se aplica el compromiso de cruzar información entre los países que forman parte de este grupo. Los datos que se entregarán serán un consolidado de 2019 sobre cuentas preexistentes y nuevas, saldos, intereses, dividendos, ingresos por ventas de activos financieros, firmas de inversiones y otros. Creemos que generar mayor contacto con la comunidad internacional, mayor intercambio de información y mejores prácticas sirve para que podamos nosotros, dentro de la estrategia de gobierno, combatir la corrupción. Actualmente, cada contribuyente debe presentar anualmente su declaración del impuesto a la renta y patrimonio, pero en muchos casos se omite la información de los bienes en el extranjero, lo que genera perjuicios al fisco. Sin embargo, a decir del especialista en tributación Carlos Calero, la iniciativa es buena, pero se muestra escéptico a los resultados que se pueda dar. Técnicamente es una utopía, ¿sí? Porque no hay 154 países en el mundo, ¿verdad? Y las fortunas todavía se los esconden en los famosos paraísos fiscales. No solo porque no se pague mucho impuesto, no se pague nada de impuesto, sino porque ellos no entregan la información. Dentro de los 154 países que forman parte del foro, figuran territorios que son considerados como paraísos fiscales. La información que estos proporcionen lo harán de forma anual, es decir, en 2020 se entregarán los primeros datos, por lo que los ciudadanos pueden ponerse al día con sus declaraciones. Creo que en el Ecuador todavía hace falta cultura tributaria. Hay una cultura tributaria todavía de miedo, de espanto. La gente sabe que debe facturar, cobrar IVA, declarar impuesto. Eso a pena de sanciones, clausuras y multas. Según datos del SRI, a 2016 se estimaba que existían alrededor de 40.000 millones de dólares fuera del país que no han sido declarados, informó Carolina Basante. Cada año el Cantón El Carmen celebra la llegada de la Virgen del Quinche. Una asociación del mercado de este rincón del Ecuador está a cargo de organizar esta fiesta que se ha convertido en una tradición llena de interculturalidad. Con alegría y rescatando tradiciones se celebra anualmente en el Cantón Anavita El Carmen la llegada de la Virgen del Quinche, imagen religiosa venerada especialmente en la serranía. Esto fue un deseo en gracias a mi Virgen Santa. Yo soy fiel devoto desde que era chiquito. Le prometí nuevamente a colaborar, ayudarlo para salir adelante. La Asociación del Mercado en El Carmen lleva el nombre de la Virgen y son ellos los que mantienen la celebración, que incluye un pregón y un baile público. Toda la vida lo han hecho muy bien y es digno de felicitar a todos los organizadores, los representantes, a todos los socios. Los preparativos se dan días antes, recogiendo en la zona urbana y rural de manera muy original las donaciones.
entrega de estos hermosos chanchos que espero sirva pues para que haya una fiesta sana. Sé que esta colaboración de ustedes tiene a INCO en una gran fe y devoción. Ya el día de la fiesta, con presentes tradicionales como hornado, frutas e imágenes de la Virgen del Quinche, agradecen a quienes han colaborado de diversas formas. Hemos venido con un pequeño detalle, no sin antes agradecerle, como es la costumbre de nuestra serranía ecuatoriana, llamado el Mediano. Luego del pregón y el baile, la fiesta se cierra con una misa, tras lo cual la Virgen es regresada al mercado. Esa tradición tiene alrededor de 30 años y quienes la mantienen esperan preservarla indefinidamente. Desde el Carmen, provincia de Manabí, informó Gisela Moreira.